the second and last presentation for this weekend. Me gustaría entonces darle la bienvenida a todos a nuestra segunda y última presentación de este fin de semana. Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we want to thank you Dios, te agradecemos that you can guide, bless, and direct us, de que puedas guiarnos, bendecirnos y dirigirnos, that through all your mysterious providence, a través de you toda, have led this movement from strength to strength, a través de toda tu providencia misteriosa, guía de este that movimiento you continually shine new light upon us. y dándole fuerza y cada vez más fuerza y continuando dándole We cada know vez that más we luz are weak and frail humans, sobre nosotros. Sabemos de que somos seres humanos frágiles y débiles, yet somehow you can work through our humanity, y aún así and the results always seem pure, holy, and good. trabajar dentro de nuestra humanidad y trabajas We dentro de thank you nuestra for being humanidad with us para que el resultado sea puro. Gracias por and estar that con you've nosotros given us the privilege of being part of this movement. y gracias también por el privilegio de ser parte de este movimiento. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. We've been speaking about the subject of adultery for some time. Hemos estado hablando sobre el tema del adulterio desde hace ya un tiempo We've approached the subject for various reasons, y hemos abordado este tema por varias razones, both moral and prophetic. tanto moral como proféticamente. Most of us are aware, it's been about 2 years now, La mayoría de nosotros está consciente desde hace más o menos 2 años that when we have spoken about the Sunday law, de que cuando hemos estado hablando sobre la ley when trying dominical, to understand when that waymark occurred, eh, hemos estado intentando comprender cuándo fue que ocurrió we ese hito first collectively discussed that subject and we used the number 5 to establish that waymark. y primeramente cuando se comenzó a hablar sobre eso, utilizamos este símbolo del número 5 para comenzar a hablar sobre él. And just to briefly remind us, Y solamente para hacernos un recordatorio that breve 5 comes from the word quintus. de que el número 5 viene de la palabra Quintus quintis. is a character, a person from Roman history, Y Quintus es un personaje de la historia romana and that segment of history, of Roman history, y ese segmento de la historia romana was brought to view from Acts chapter 27. fue traído a colación debido a Hechos 27. So I've just worked backwards. Entonces, And eso fue I'm sure we're como all familiar with this, that em, in Acts 27 there is a number. para ir un poco hacia atrás y creo que todos están conscientes de que de Hechos We take that 27 hay un number, número, tomamos ese número, change it slightly, hicimos un pequeño turn cambio, it into a date, lo tornamos en una fecha. and that's where we find the history of Quintus. Y allí es cuando encontramos la That's historia de essentially how we Quintus. get to the number 5, July 2024. Y así fue como esencialmente llegamos al número 5, julio del I think most of 2024. the people in the movement are familiar with that, with the logic that was used to create that model. Y la mayoría ya de las personas al día de hoy está familiarizada con la forma en cómo creamos ese modelo. Then what happened was we had a totally independent study Y luego lo que pasó fue que tuvimos un estudio totalmente that approached the independiente subject very differently, que abordó este tema bastante and that's really distinto based upon Revelation 17. o de una forma bastante diferente y lo abordó basada en We have Apocalipsis known for a 17. long time, Sabemos desde hace mucho tiempo, even Adventism knows this, what I'm going to say,
Incluso el adventismo sabe lo siguiente, lo que ya estoy a That punto de decir, Revelation 17 de que Apocalipsis is 17 just a repeat and enlarge of Revelation 13, es simplemente una repetición y ampliación de Apocalipsis 13, 13, sorry. And 13, I'm just going to say Daniel 2. y también diría For an yo que de Adventist, Daniel you won't go 2. to Daniel 11, La mayoría del adventismo no va a Daniel 11, but if we're in this movement, it would be a parallel of Daniel 11 as well. pero dentro de este movimiento entendemos que también es un paralelo de Daniel 11. So I think we're all familiar with that. Creo que todos están familiarizados con In ello Revelation 17, en Apocalipsis 17 or Daniel 2, o Daniel or 2 Revelation 13, o Apocalipsis 13. using the language of Revelation 17, we come to a point where we get to the history of the seventh kingdom. Y utilizando el lenguaje que se utiliza en Apocalipsis 17, hemos llegado al punto en el que vemos el This desarrollo, is the last kingdom. So el in the book of establecimiento, Daniel, you're in the feet and toes. el establecimiento del séptimo reino. Ese sería el último reino. Sabrán que If you're Daniel in Revelation 13, you're 2, in the history of the earth en Daniel, beast. en el Daniel 2 te habla de los pies de barro y los dedos. En Apocalipsis 13 te And habla de the la way bestia de that la tierra I and others, that we explain Revelation 13, y la forma en como yo y otros explican Apocalipsis 13. this would be the second phase of that beast. Esta sería la segunda fase de esa bestia de Not la merely when it tierra, speaks as a dragon, when it becomes a dragon. no solamente como cuando habla como un dragón, sino que se vuelve un So all dragón. of that is fairly familiar ground for most of us. Así que todo ello que yo acabo de decir es un terreno bastante familiar para la mayoría We de have spoken nosotros. about, and I'm going to say understood, the woman of Revelation 17 for a long time now in this movement. Hemos entendido a la mujer de Apocalipsis 13, no, mm, What ya desde hace un we've buen had all the tiempo en el pieces of the movimiento. puzzle correct or in front of us, Si tenemos las piezas del rompecabezas correctas allí delante nuestro, but it's only recently that we've put the pieces together to see the picture. pero solamente fue algo muy reciente en el que hemos juntado las piezas para ver la fotografía completa, la imagen And I completa. think that's been a mistake that the movement has made Creo que eso es un error que el without movimiento ha trying hecho, to identify any individual or individuals. sin intentar identificar individuos. And what I'm referring to there Y lo que yo me is that we have refiero had clear evidence for a long con, time. con eso es de que tenemos evidencia clara ya desde hace un buen tiempo, I would say more than a decade, diría yo que más de una década, that the papacy de que el papado is not part of end time prophecy, no es parte de la profecía bíblica de los últimos tiempos, at least not in a way that we have understood. o por lo menos no de la forma en como lo hemos llegado a entender I antes. contend that they're on the right side of the war, Yo sugeriría de que están en el lado correcto de esta guerra and what you see is what you get. y lo que ven es eso lo que hay, If you're es familiar eso. with that phrase in English, Si es que están familiarizados con esa frase en el the inglés, papacy portrays itself as a good, legitimate organization. el papado se retrata a sí mismo como una organización legítima y buena. So I'm suggesting what it says that it is, Y yo lo que sugiero es de que de la forma en como ellos dicen, unlike Adventists a diferencia del who believe that the adventismo, papacy lies que cree que el papado miente because it can't change, porque no puede cambiar, which is a paraphrase of a Spirit of Prophecy quote. lo que es básicamente una paráfrasis de una cita del Espíritu de Profecía. I'm just saying they're plain wrong. Yo simplemente digo de que el There is adventismo simplemente está absolutely mal. no evidence No hay ninguna evidencia en absoluto that I can see que yo pueda that the ver papacy is a part of end time prophecy. de que el papado sea parte de la profecía de los últimos So if they tiempos. are really good, Así que si son they are buenos, really irrelevant. son realmente And I think we've had irrelevantes. all the clues for that for a long time. Y yo creo que ya tenemos las pistas de ello desde hace bastante tiempo. But we've finally come to the place Ya, where
I hope most, if not all of us, have accepted that. I'm going to call it truth. Ya hemos llegado al punto en el que la gran mayoría, si no es que todas las personas, hemos llegado a aceptar eso como una verdad. What that means is that we have to tweak, which means a slight change. Lo que eso quiere decir es que hemos hecho un pequeño cambio, un pequeño We have to ajuste. tweak Daniel 11 Hemos and hecho Revelation 17. hemos hecho un pequeño ajuste en Daniel 11 y en Apocalipsis 17. You really don't have to change Revelation 13 much. Realmente no deberían de In cambiar Revelation tanto 13, Apocalipsis 13, porque en Apocalipsis that 13, first beast, the sea e- beast, esa primera bestia, la bestia del mar, most people understand that to be the papacy, la mayoría de la gente entiende que ese sería el papado, which is a fair approximation. lo cual sería una aproximación The justa. resurrection of that beast that's portrayed in Revelation 13, La resurrección de esa bestia, tal como se retrata en Apocalipsis 13, I think we knew long ago creo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo atrás that its resurrection wasn't literal, que su resurrección no era algo by literal. which I mean that the papacy wasn't going to come back into prominence. Lo que quiere decir es que el papado no va a regresar más a la preeminencia, There was going to be a copy of that beast that was going to be created. sino que habría de haber una copia de esa bestia que se And iba a crear. in Revelation 13, that copy of the beast, it's clear that it's not the beast. Y en Apocalipsis 13 te dice claramente que esa copia de aquella bestia no es la In the chapter, it's bestia. called the image of the beast. En el capítulo se refiere a And esa I bestia como think la imagen de la bestia. it's not difficult to see that they're two separate entities. Y yo creo que no es tan difícil de ver de que hay dos entidades distintas. The papacy remains dead, El papado permanece and its muerto resurrection y, is through the creation of an image or a copy of it. y su resurrección viene dada es a través de una imagen o de una copia de ella. You can't see that, I don't think, easily in Revelation 17 or Daniel 11. Creo que eso es algo que no You puedes can't ver see de that in forma. Revelation 17 or Daniel 11. Yo creo que ese ejemplo no lo puedes ver de forma tan I fácil en think they would Apocalipsis guide 17 you ni en to tampoco see en it Daniel being the 11, same entity that's coming back. sino que pues te pueden llegar a guiar para comprender de que es la misma entidad So em, that's the regresando. reason why I'll just say myself, why I have focused on Revelation 17 and I'll say Daniel 11 and not Revelation 13. Y esa es la razón, diría yo, por la cual me he concentrado tanto más bien en explicar Apocalipsis 17 y no tanto en Apocalipsis So I've 13. spoken about this issue recently. Hemos estado hablando un poquito de este tema I'm not undoing recientemente. what I've already said No estoy deshaciendo lo que ya yo dije about July and antes November. sobre julio y I'm noviembre. just looking at it from a different perspective. Solamente lo estoy intentando ver desde una perspectiva diferente. I have no need to look at Revelation 13 really, No tengo ninguna necesidad realmente de abordar Apocalipsis because I 13 think it's pretty settled. porque yo creo que está bastante bien establecido. Revelation 17, Daniel 11 are more problematic Apocalipsis 17 y Daniel 11 son un poco más problemáticos, because if we take out the papacy, porque si sacamos al papado de we la can ecuación, do the mental gymnastics in Daniel 11. pudiéramos hacer algo de gimnasia intelectual con We Daniel can 11 transfer the title of the King of the North from one thing to another, y pudiéramos entonces pasar ese título del rey del norte de un rey a from one otro entity to another, o de una entidad a otra, from the papacy to something else. del papado a alguna otra cosa. Revelation 17, it's a little bit more complicated. En Apocalipsis 17 se vuelve un poquito más complicado. The issue that confronts us, El problema que encaramos if we are correct es que si estamos en lo correcto about Revelation 13, sobre Apocalipsis 13, that the beast that rises up out of the earth de que esa bestia que surge de la tierra
is the United States. es los Estados Unidos. At a simple level, if we just accept what Ellen White says, Si, a un nivel simple y básico, si aceptamos lo que dice Elena if you go White, to the pioneer writings and see the extensive logic that they put forth to demonstrate that, si van a artículos de las y los pioneros, podrán ver and muchos then we use our artículos own extensos ability, our uti- own rules, utilizando nuestras mismas habilidades, o sea, nuestras mismas reglas, our own strength, basically, nuestra misma fuerza, básicamente. and analyze 13, chapter 13, the way in our own inimitable style. Let me put it that way. Y analizando Apocalipsis 13 en nuestro estilo bastante If único, we do particular. that, Si hacemos we can eso, show podemos that demostrar that Earth beast is in fact the United States. que esa bestia que surge de la tierra es de hecho los Estados Unidos. That's today a historical fact. Eso al día de hoy es un hecho So you can histórico. relatively easily demonstrate the timing of Revelation 13. Así que relativamente fácil pueden demostrar el tiempo en el que se lleva a cabo Apocalipsis You 13. overlay history, well documented history, over that, Superpones historia, una cantidad de historia and you can bastante bien show that that documentada beast that rises up out of the earth that's like a lamb is the United y States. podrás demostrar de que esa bestia que surge de la tierra que parece un cordero es los Estados Unidos. You can do all of that without Ellen White, without the pioneers, but they just reinforce that. Pueden hacer todo ello sin necesidad de Ellen White ni de los pioneros, pero simplemente lo pueden And if you can utilizar como para demonstrate that Daniel reforzarlo. 11 is just a parallel history Y si pueden llegar a demostrar de que Daniel 11 es simplemente una historia paralela without de esa Ellen White, historia, sin you necesidad can de Ellen show that White, the glorious land in verse 41 would have to be that beast that rises up out of the earth. podrán también fácilmente demostrar de que esa tierra gloriosa de Daniel 11 es la misma bestia que surge de la tierra. All of that can be easily demonstrated by I say an experience by an average teacher in our movement. Todo eso yo creo que lo puede demostrar, iba a decir experimentades, pero realmente por cualquier profesor o profesora I don't mean promedio de este average in movimiento. quality, I mean average in quantity. No hablo de promedio en calidad, sino promedio en cantidad. It was meant to be a compliment, not a criticism. Bueno, se suponía que era un halago, no una crítica. Does anybody have any questions on what I've said so far? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que he dicho hasta el I think momento? it's all relatively straightforward. Yo creo que lo que acabo de decir es bastante So directo. the question arises then, Entonces, la pregunta que surge, we know from Revelation 13 sabemos de Apocalipsis 13 that the dragon that rises up que el dragón que se levanta is just a different manifestation of the beast that rose up out of the earth. es simplemente una manifestación diferente de aquella So we bestia know que it's the surgió de same la nation tierra. in two phases, Así que sabemos de que es la misma nación, pero en dos fases, the lamb phase and the dragon phase. la fase de cordero y la fase de dragón. And once you can establish that, Y una vez que puedes establecer it's eso, only a hop and a skip es solamente to understand. Sorry? What is a hop and a skip? A small jump ok. Simplemente te toca to dar go un to pequeñito paso Revelation 17. para poder ir a Apocalipsis 17 And again, you're going to be using the timing of Revelation 17 y nuevamente vas a saber cómo utilizar el tiempo de Apocalipsis 17 combined with historical fact combinado con hechos to históricos show that the sixth and seventh kingdom have to parallel the lamb and the dragon. para demostrar de que el sexto y el séptimo reino tienen que estar en paralelo con la bestia de la tierra So there are two y el phases of the dragón. United States.
Así que ahí también vemos esas dos You can see fases the de los mic appearing. Estados Unidos. Em, esperen por el micrófono. Are you saying that uh, the kingdom are coming in sequence or at the same time? ¿Estás diciendo entonces de que ese reino viene secuencialmente o al mismo tiempo? I think in Revelation 13 and Revelation 17, Yo creo que en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17 they clearly demonstrate a change that's sequential. claramente se muestra un cambio que es secuencial. The seventh follows the sixth, El séptimo sigue al sexto and the dragon follows the lamb. y el dragón le So they are prosigue al sequential. cordero. Es decir, que son Does that secuenciales. answer your question? ¿Eso te responde la pregunta? Does that cause any problems for you? ¿Te genera algún problema? Okay. ¿Ok? So if we take all of that information and bring it to Daniel 11, Entonces, si tomamos toda aquella información y la paralelamos con Daniel 11, we know in verse 40, sabemos que en el verso even if we 40, just take a simplistic view incluso cuando lo vemos desde un punto de vista of what the bastante time of the end simple is, sobre lo que es el tiempo del fin, without taking 1989 into consideration, sin considerar 1989, then we know that the symbol that's brought forth there, the king of the north, entonces sabemos de que el símbolo que se saca de allí, el rey del norte, is indeed the papacy. es de hecho el papado, It is the papacy. Forget the word indeed. It's the papacy, es el papado, papacy that we understand, el papado que entendemos, the beast of Revelation, the sea beast of Revelation 13, la bestia del mar de Apocalipsis 13, the fifth kingdom of Revelation 17. el quinto reino de Apocalipsis 17, And therefore, when you get into verse 41, y entonces cuando llegamos al verso you just 41 parallel all these stories together. y paralelas todas estas historias You know juntas, that king of the north isn't going to be the papacy. ya sabrás de que ese rey del norte ya no puede ser más el So papado. it's not clear what or who that king of the north is in verse Entonces, 41, in verse entonces, 41, ento- 1141. entonces no está muy claro de quién sea ese rey del norte en el verso 41, Just as it isn't clear how the United States becomes a dragon así también como tampoco está muy claro de cómo es que los Estados Unidos and se how vuelve un you go from dragón, the sixth to the seventh kingdom. ni tampoco de cómo tú pasas del sexto al séptimo This reino. woman, Est- Revelation 17, what she es, does esta mujer de Apocalipsis 17 lo que hace so that America goes from number six to number seven. es que los Estados Unidos de Norteamérica pase de ser el sexto a ser el Because séptimo. you are talking about the king of the north Pregunta por qué estás hablando and sobre el rey Daniel del 11. norte y Daniel 11. So for me, it's not clear Entonces, para mí no queda muy where claro to place the king of the north. dónde deberíamos de ubicar el rey del I know norte. it's a question we asked you in France in March 2025. Yo sé que esa fue una pregunta que también hicimos en marzo en Francia en 2025. So for me, it's not clear. I know verse 41, we place it at the Sunday law, Pero para mí no está muy claro. Yo sé que en el but verso, for me, it's not clear where we see the progression of the king of the north, where to place it. yo sé que en el verso 41 se ve la ley dominical, pero todavía no me In queda this claro de story cómo. that you just introduced in Revelation 13, just opposing Revelation 17. No estoy segura de cómo entonces podemos ubicar allí el rey del norte en el verso 41 en contraposición con lo que tú acabas de decir, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Second. Un segundo. Can someone check my electricity? It's not working. Hay un Don't seem switch to por have ahí power porque somewhere.
Mi electricidad Okay. parece que no está Is funcionando. it, I think it's where Pedro is. It's on now. Thank you. So, Shireen, you ready? Simen, ¿ya? ¿Estás lista? I just need to ask some questions. I asked a question, but I asked a question. you asked me a question? When you said where to place the king of the north, Déjame you said? déjame hacerte a ti la Is that the pregunta. phrase you used? Yes, I guess, yeah. Fue la palabra que utilizaste, la Do you frase que mean utilizaste. where ¿Dónde in ubicar el time rey or del where in norte? geography? Me estás preguntando dónde, en una línea de tiempo o dónde a I nivel mean, geográfico. where in the line, on the line, we start to My question, sorry to interrupt. My question was where in time or where in geography? Me estás in time. preguntando, ¿es en tiempo o en geografía? En tiempo. So, Revelation 13, Entonces, Apocalipsis 13, Revelation 13, Apocalipsis 13. you agree there's a lamb ¿Estás de acuerdo con que hay un cordero and a dragon? y un dragón? And you agree that the lamb becomes a dragon? ¿Y estás de acuerdo también con que ese cordero se vuelve un dragón? Whi- Which means they're the same, I call them kingdom. Y estás de acuerdo con que And you diré agree que that the son el lamb mismo is the reino. USA? Y estás de acuerdo también con que ese cordero es los So I'll call that Estados the Unidos. USA and I'll Así call that que the USA. yo le voy a llamar a esto los Estados Unidos y You a agree with este that? dragón también los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con todo And esto? we haven't spoken about any time. No hemos hablado nada de tiempo. We've spoken about sequence. Hemos estado hablando de secuencia. We do have a start date for this lamb. Tenemos una fecha donde este cordero You inició. agree with that? ¿Estás de acuerdo con eso? Time of the end. ¿Tiempo del fin? And then when you go to Revelation 17, Y cuando ya llegas a Apocalipsis 17, you have the sixth tienes al sexto and the seventh. y el séptimo. Is there any indication in 17, just 17 on its own, ¿Hay alguna indicación en that Apocalipsis the sixth and the 17, seventh are the same kingdom? solo utilizando Apocalipsis 17, de que el séptimo y el sexto reino Yes, son el in mismo reino? 17. So if I were to put an arrow here, I'd put a question mark. Entonces, si tú quieres poner aquí una flechita, yo arriba le pongo un Agree with signo de that? interrogación. ¿Estás de acuerdo con eso? Do you agree that we can make chapter 13 and chapter 17 parallel? ¿Estás de acuerdo con que podemos superponer el capítulo 13 y el 17? Oui, That they're parallel histories? ¿Son Yes. historias paralelas? Sí. Any clues that you could give us of why they're parallel? ¿Pudieras darnos alguna pista, indicación sobre por qué Why they're están en parallel paralelo? stories? ¿Por qué razón son historias paralelas? the sixth and the seventh kingdom. Por la razón de que son el sexto y But el which séptimo symbol reino. we will take? There's no 6 and 7 in chapter 13. I know. No hay sexto that ni won't séptimo en el work. Apocalipsis Yes, 13, así que That's why ese I said modelo which no symbol we funcionará. will take. Sí, por esa razón pregunté qué ejemplo pudiéramos tomar. Anyone can help? ¿Alguien que quiera ayudar? Okay, so we get through this It- quickly. Rise up from the Déjeme, earth, maybe. déjeme entonces hacer I'm esto going to rápido. suggest Yo voy a sugerir that it's life que es vida, muerte and resurrection. y resurrección. You okay with that? ¿Estás de acuerdo con eso? In Oui, c'est- both chapters, you see that experience happening. En ambos capítulos tú puedes ver esa experiencia I ocurriendo. see it clearly in 17, but in 13, to be honest, life, death, and resurrection are
La puedo ver claramente en I Apocalipsis don't 17, see it. pero en Apocalipsis not 13, familiar with the perdón, pero verses en that talk about Apocalipsis that. 17 no lo veo tan claro. No está Refresh my familiarizada mind. entonces con los The death and versículos. resurrection of the beast. Okay. La muerte y la resurrección de la bestia. Ah, oui, verse 3. Thank you. Yeah, Ah, yeah, sí, I en el Okay. see it. Yeah. versículo 3, sí. So Disculpa. life, death, and resurrection in both chapters are what connects them together. Entonces, la vida, muerte y resurrección en ambos capítulos es lo que los une. So we're not guessing that they're parallel stories. Entonces, no es que estemos adivinando de que sean Chapter historias 13, paralelas. El nothing capítulo happens 13, after the dragon. nada pasa después del It's the dragón. end. Es el final. Chapter 17, it's the same. Nothing happens after the seventh kingdom. Capítulo 17, lo mismo. Nada acontece después de que llega Agree el with that? séptimo reino. ¿Estás de Yes. acuerdo con eso? Plus, you can parallel the introduction of chapter 17. Y además de eso, tú puedes paralelar la introducción del If we draw a capítulo line here, 17. Si tú diseñas aquí una línea, where does the sixth begin? cuando comienza el sexto In chapter 17. en Apocalipsis 17. The text in You don't front need the of text, me. just tell me the answer. No me señales a ningún texto, When the simplemente dame sixth la begun, respuesta. ¿Cuándo comienza el sexto? can we say when he saw the judgment of the woman, of the Pod- beast? So it's 1798. So, Pudiéramos decir que se trata del juicio de la bestia, así time que of the end. pudiésemos decir que es 1798, ok, así que pudiéramos You're okay decir with que es that? el tiempo del fin. ¿Estás de acuerdo con eso? Yes. And then you Sí. can parallel the fifth kingdom, Y luego tú puedes which we have a paralelar fair el bit of quinto information reino, about, sobre el cual tenemos bastante with the sea información, beast. con la bestia del mar. So that's another line of argument to parallel these stories. Así que esa es otra línea argumentativa para ayudar a paralelar ambas historias. With Revelation, we can do the lamb is the sixth, the dragon is the seventh, Así que pudiéramos decir de que el cordero es el sexto y el dragón es el séptimo. and what ties them together is the time of the end. Y lo que los une sería el tiempo del If fin. you go to Daniel 11, Y si vas a Daniel 11, we have a story that begins where? tenemos una historia que comienza ¿dónde? Time of the end. En el tiempo del fin. So we know the time of the end can link all of these three stories together. Entonces sabemos que el tiempo del fin puede ayudarnos a unir todas estas historias. And what we know Y lo que sabemos is that sometime es que en algún momento in the history of the United States, en la historia de los Estados which Unidos, began at the time of the end, la cual comenzó en el tiempo del in chapter fin, 13 and 17, en el capítulo 13 y 17, sometime after that, en algún momento luego de eso, what's going to happen? ¿qué va a pasar? Sometime after the time of the end, En algún momento después del tiempo del what's fin, going to happen to America? ¿qué es lo que le va a pasar a los Estados Unidos? Be more precise because I don't know which answer I have to give. Sé más preciso porque no sé bien I'll qué take a step respuesta back. quieres que yo te dé. Bueno, yo voy a dar un pasito atrás. We'd have to go into chapter 12. Vamos a ir a Apocalipsis 12. You have to go back into history. Tienes que ir a la historia. You can demonstrate Puedes demostrar that, I'll put it very simplistically, que, lo voy a decir de una forma bastante sencilla, that God's people que el go pueblo de to America Dios from Europe va a Estados Unidos desde Europa and they establish themselves there. y se establecen a sí mismos y And mismas allí, even historically, America was called the New World. e incluso a nivel histórico los Estados Unidos se Could les be conocerá understood as como el being Nuevo the Mundo promised land. y luego se les conocerá como esta tierra prometida. So it has a historical context of paralleling the story of the Exodus. Entonces, todo esto tiene un contexto histórico paralelo con el Éxodo.
Egypt to Israel, de Egipto a Israel, Europe to the USA. de Europa a los Estados Unidos. Are you okay with that? ¿Estás de acuerdo con ello? So in verse 41, Entonces, en el verso 41, where do you see the symbol of the USA? ¿en qué momento ves el What did I just símbolo de say? los Estados Did I say? Unidos? Iceland, I meant chapter 11 because I've already given the answer. yes, Per- 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 glorious land, yeah. In perdón, verse en el 41, capítulo 11, the la United tierra States is gloriosa. identified as the glorious land En el verso 41, la tierra gloriosa because es it provides identificada the como los same. Estados Unidos, You see God's church having the same experience with the United States as it had with Israel. porque la iglesia de Dios básicamente pasó por la misma experiencia de la que pasó la iglesia de Dios en el antiguo Israel. Are you okay with that? ¿Estás de acuerdo con eso? So the United States is all nice and good. It's number 6, a lamb. Entonces, los Estados Unidos está todo bien con él, es un cordero en el sexto reino, Can you see that in Daniel 11? y eso lo puedes acaso ver en Daniel 11. Ben, America is nice. In Daniel 11, 4. No, I don't know. I don't want to say No lo something sé, wrong. no entiendo, disculpa. Can you see anywhere in Daniel 11 where the United States is bad? ¿Puedes ver en algún momento de la historia donde los Estados Unidos sea malo en Daniel 11? No? No. Is a glorious land. How can we qualify that as bad? Bueno, pero es And que ahí en el when capítulo dice tierra gloriosa y cómo Let lo me ask vamos you a a different calificar question. como algo Let me malo. ask you. Déjame hacerte una In pregunta chapter diferente. 13, Espérate, en do Apocalipsis you see a 13, change in the United States? ¿tú ves algún tipo de cambio en los Estados Unidos? Section 13, yes, we see a En, change. en On the Apocalipsis graphic that's 13, on the sí. board, Según el gráfico que está en la where pizarra, do you see the change? ¿en qué momento ves I'm ese going to draw a cambio? vertical When, line. when Ahora yo voy a dibujar una 6 to línea 7 or vertical lamb to dragon. del sexto al séptimo o de cordero a dragón. So I'll draw a vertical line here. Déjame entonces dibujar una línea en Is that what you vertical just said? aquí. Yes, a ¿Eso fue lo transition. que dijiste? Sí, una And I'll transición. draw a vertical line here. That's what you said. Déjame dibujar aquí una línea vertical. ¿Eso fue lo And que so I'm going to draw a dijiste? vertical line here. Ahora déjame también dibujar una línea vertical aquí. So I asked a moment ago in Daniel 11 where you see America good and then bad. You said you don't know. Hace un momento te pregunté en Daniel 11 dónde tú ves a los Estados Unidos en esa transición de bueno a malo y me dijiste que no sabías. I won't ask good and bad. No te voy entonces a preguntar bien o I'll ask mal, change. bueno o malo, Where do sino you que te see a voy a, change in the glorious sino land? que te lo voy a reformular a cambio. ¿Dónde tú ves ese cambio en la Well, I tierra will gloriosa? say in verse 40, we Bu- can imagine that it's good in verse 30 because in verse 41 is conquered United States. Bueno, ese cambio yo creo que podemos ver de que en el 40 era bueno, pero en el 41 podemos ver como que So I'm es going to malo. say in verse 41, Bueno, yo voy a decir que en you el see a verso change in the 41 glorious land, ves un cambio en la tierra gloriosa, identified by the phrase, he shall identifi- enter into the glorious land. identificada por el cambio, entrará en la tierra See, gloriosa. can you see we've got 3 parallel stories? Entonces allí ya tú puedes ver de aquí tres historias en paralelo. So you asked when. Ahora tú me preguntaste Was that your original question? When does the king of the north do this? cuándo, porque esa fue tu pregunta original. ¿Cuándo es que el rey del norte Was hizo that your todo question? esto? Esa fue tu pregunta, ¿no? I know we place it in Sunday law verse 41, Sí, but yo to sé que see the lo, progression, do we see is historic, progressing up to the Sunday law? And I don't know how to phrase it. sí, yo sé que lo ubicamos en la ley dominical, pero yo solamente quería saber si lo podemos ver de forma progresiva hasta llegar al punto de la ley dominical. I've not done any Sunday law stuff here. Todavía yo no he I tocado know. el tema de la ley dominical Straight en from the todo lo que he Bible. hablado, sino todo esto es tomado directo de la So Biblia. what we can then do
Ahora, lo que podemos hacer is to understand why America goes from a lamb to a dragon from the 6th to the 7th. es intentar comprender cómo es que los Estados Unidos pasó de cordero a dragón del sexto al séptimo. Someone Alguien called the King of the North, llamó al rey del who norte, seems really powerful, que parece ser muy enters poderoso, into the glorious land and changes it entrando a la tierra gloriosa y cambiándola from a lamb to a dragon de cordero a and dragón from a 6th to the 7th. y del sexto al séptimo. So in Daniel 11, Entonces, en Daniel the 11, symbol is el símbolo King of the es North, rey del norte, and in Revelation 17, y en Apocalipsis the 17, symbol is el símbolo sería not the 7th kingdom. no séptimo reino. We already had the 7th there, Ya tenemos el séptimo allí. and here we have the glorious land. Aquí tenemos la tierra gloriosa. I call it 2. Yo le voy a llamar número 2, King of the North. rey del norte, entre comillas. The King of the North is the one that changed the glorious land. El rey del norte es el que produce el cambio en la tierra gloriosa. What changes the 6th to become the 7th? Ahora pregunto, ¿qué fue lo que cambió del sexto para que se volviera el séptimo? So I don't know. No lo sé. You're not familiar enough with Revelation 17 to... It's okay. No está Someone help us. suficiente, no When está the woman suficiente is familiarizada sit con upon the, Apocalipsis 17. the beast, it's become bad. Someone help us. Me, What do me- we put me here? estás hablando aquí de que es cuando la mujer se siente en la What's bestia the y allí es equivalent cuando se vuelve symbol in mala. 17 Alguien compared que to por favor 11? nos dé una mano aquí. ¿Cómo es de que pasamos en Apocalipsis 17 ese cambio comparado con el Daniel 11? I've got the 6th and 7th here, so it can't be that. Tenemos el sexto y el séptimo aquí, así que no pudiéramos irnos con eso. You already said that, you already gave the answer, sort of. Ya más o menos nos acabas de dar la Just want the name respuesta. of the symbol. Solamente necesito el nombre o el símbolo. There's no dragon in chapter 17. No hay ningún dragón en Apocalipsis Así es. 17. I said 17. Yo dije en el 17. I'll give the answer then. Yo entonces voy a darles la Woman. respuesta. La mujer. The woman La is the mujer thing es aquella that changes cosa the 6th into que, the 7th. que hizo que el sexto cambiara y se volviera el séptimo. You okay with that? ¿Estás de acuerdo con eso? There's no woman in 6th. No hay mujer en el sexto. The woman comes in 7. La mujer llega There's en el no king of the séptimo. north in the glorious land beforehand. No hay un rey del norte en la tierra gloriosa de antemano, It is in, I've put glorious land 2. sino que está dentro de la And tierra then you gloriosa, have yo lamb digo to número dragon. 2. Y aquí arriba tienes de In cordero chapter a 13, dragón. it's hard to see what the thing is that changes it from a lamb to a dragon. It's not that easy to see. En Apocalipsis 13 es difícil de ver esa cosa que hace que ocurra ese cambio de cordero a dragón. No es algo tan sencillo de ver. So I put question mark. Así que yo aquí voy a diseñar You okay so far? un símbolo de pregunta. Lara. ¿Estás de acuerdo con eso hasta ahora, Lara? But we saw this morning with Curtis here in Brazil Pero esta mañana vimos con Cortis aquí en Brasil. that there is other woman in the sixth kingdom. Que hay otra mujer en el sexto reino. Sure. Sí, claro. Just because you said that there is no woman before. Entonces, porque dices que antes no había no había So ninguna when I said mujer no woman, antes. Cuando yo dije que no había mujer, I'm saying that woman isn't there. yo estoy diciendo de que esta mujer And I'm just específicamente reading no the está verses allí as they're written. y yo solamente estoy leyendo los versículos tal There como is se no other leen. woman in chapter 17. You have to construct that No in hay chapter otra 12. no hay otra mujer en Apocalipsis 17, sino que es algo que tú tienes que construir como resultado de Apocalipsis So, 12. I'm in complete agreement with what was taught before, Que por cierto, yo estoy en completo acuerdo con aquello que se enseñó and hopefully antes what I've taught before.
o espero lo que yo enseñé Shemaine? antes. What are the action? What are the action of this? What are the good action of the sixth kingdom? ¿Cuál es una buena acción del sexto reino? What are the bad action of the seventh kingdom? ¿Cuál es la mala acción del séptimo reino? Because if it's a lamb, that means it's good. Porque si es un cordero And significa que es bueno If he speaks as a dragon, that means he's doing bad. And the wo- y si habla como dragón and we know that significa the entonces woman que es has a malo. bad, it's an entity with a ideology, but a bad one. Y sabemos de que la mujer es una entidad con ideología, pero una And I ideología have some mala. difficulty to conceptualize Y halló un poco difícil conceptualizar if it's a good action or bad action, good action, or good ideology and a bad ideology una, if I have to keep the same lexical. una acción buena y una acción mala, una ideología buena, una ideología mala, si es que yo me tengo que sujetar al léxico que se usa, que se está Did you utilizando. just say the lamb was good and the dragon is bad? Acabas de decir de que el cordero es bueno y el dragón es malo. Yes. You're Sí, stating that as a fact lo dices como un hecho, from the Yes. symbols, yeah? Oui? ambos But símbolos, you don't know no, what that looks like. pero no Yeah. sabes cómo se ve. In our That's fine. history dispensation, what does it looks like? En nuestra You don't know what dispensación, it ¿cómo looks se like, ve but the eso? symbols teach you that. Yes. No importa cómo se vea eso, sino lo que te enseña el Number símbolo. 6 would therefore be good, El sexto, por lo tanto, sería 7th would be bueno bad. y el séptimo malo. And we haven't put the glorious land before verse 41, but because it's not discussed in chapter 11, Y no hemos but I put hablado good, si en Apocalipsis 17 vemos que el and sexto es then bueno y el afterwards it's séptimo malo, bad. porque estado hablando de Apocalipsis 13. But we know that the Sabemos glorious land que la tierra gloriosa is in verse 40. se encuentra en el verso 40. And not enough gap. No hay suficiente espacio para traducir. Bueno, So I'm going to put glorious land 1. yo voy a colocar aquí abajo tierra gloriosa número 1. I've put it in that color because it's hidden in the verse. Yo lo estoy colocando en color verde porque es algo que está oculto en el verso. Daniel 11, Daniel 11, GL1, glorious land 1. tierra gloriosa número 1. Pedro. Pedro. When the dragon appears in history, Cuando el dragón aparece en la historia, are we saying that the lamb mutated, decimos de que ese cordero mutó, or is like the dragon is just a new creature, new birth? o estamos diciendo de que ese dragón es una criatura nueva, And if como un nuevo so, nacimiento. Y en caso tal, is it evil from its birth, or is the dragon good at some point in the beginning? ese dragón fue malo desde su inicio o ese dragón fue bueno en algún momento desde su origen. Is that a trick question? Esa es una pregunta capciosa. Entrapment. Eres un hombre que le gusta entrampar. You've read chapter 13. ¿Has leído el capítulo 13? Can you see anything good in the dragon? ¿Puedes ver algo bueno en el dragón? No, I can't. No, no puedo. You've seen chapter 17. ¿Ya has leído Apocalipsis 17? Can you see anything good in the 7th? ¿Puedes ver algo bueno en el séptimo reino? I could. Podría. In chapter 17, you can. En el capítulo 17 puedes. So when you look at the sex that the prostitute and the king is having in the 7th, it's like good sex and it turns bad. Entonces, cuando tú ves hacia la relación sexual que tiene la mujer con el rey, me estás diciendo que es un buen sexo que de repente terminó siendo malo. In that perspective, I couldn't.
Según esa if you go, perspectiva, no podría. if you go to Daniel 11, Si vas a Daniel 11, when he enters the glorious land, cuando entra en la tierra gloriosa, what's the first thing that happens? ¿qué es lo primero que pasa? Many shall be overthrown. Dice, muchos caerán. Those who were free are now imprisoned. Antes eran libres y ahora están en prisión. So I'm not denying Ahora yo no estoy negando the several studies and the los, ones that will continue to be given los muchos estudios y todavía los que faltan por darse. that develop, I think, a strong argument Se ha desarrollado, creo yo, un argumento fuerte that shows que that demuestra the kingdoms of Bible prophecy, especially these ones that are all bad, que los reinos de la profecía bíblica, especialmente estos que son todos malos, that they can indeed begin good and turn bad. de que de hecho pueden comenzar como algo bueno y convertirse So finalmente I'm en not algo denying malo. that, Yo eso no lo estoy negando, but you have to do quite a lot of work to pe- pull that out from this surface reading, I think. pero para llegar a esa conclusión realmente te tienes que forzar e ir más allá de la The superficie de easiest lo que place to tú do puedes it leer is in the aquí, fourth kingdom, creo yo. I think. The La, easiest place fal- to do it, I think, is in the fourth kingdom. la forma más fácil o la manera más fácil de poder Right. ver esa dinámica Easiest. se encuentra en el cuarto reino, creo yo. La más Where fácil, Israel is going to don- be destroyed as a nation, donde Israel va a ser destruido como nación, a government, como gobierno, and the government of Israel is going to be replaced by legs of iron. y el gobierno de Israel va a ser reemplazado Pagan em, Rome. por Roma pagana. And it seems to me, Me parece a mí, I'm going to say clear, it's clear to me mejor voy a decir claro, es claro para mí that changing government wasn't punishment. que ese cambio de gobierno no fue un castigo Like it was in the time of ancient Israel when it goes from Israeli government to Babylon. That was punishment. tal como pasó antes de eso, digamos, como en el caso de cambiar de manos a Babilonia, donde ahí sí ves un castigo. The church that's going to come under the, I'll call it, protection of Rome La iglesia que va a salir adelante bajo la protección de Roma is Ephesus, not Laodicea, and it's a good church. It's been protected for good reasons. es Éfeso y no la Odisea y va a ser protegida por las razones correctas, By a good government. por un buen gobierno. Once you do that for one of the seven, Cuando llegas a esa conclusión para uno de it esos 7 opens the way reinos, to explore other. And once you get to two, the story's done. eso abre la vía para poder ver múltiples historias y verlo y llegar a To esa answer your question. conclusión. Te respondí la So, pregunta. Shemaine, your original Bueno, question was you don't know when, and I'm saying where that red line is. Verse 41. ahora, Shemen, me estabas preguntando originalmente que cuándo ves eso y yo diseñé una línea roja aquí. That's where Eh, that king of the north. Can't remember your exact question, but that's where it begins to do things. en el verso 41, es allí donde el rey del norte va a comenzar a hacer sus cosas. So once the papacy comes out of prophetic history, Entonces, una vez que el papado sale de la historia profética, which is what I'm suggesting happens, ¿qué es lo que yo estoy sugiriendo que acontece? and it's quite clear Y es bastante claro before que antes the king of the north was the papacy. el rey del norte era el papado. You see that in Daniel 11. Eso lo puedes ver en Daniel And then you can 11. parallel that with chapters Revelation 13 and 17. Y eso tú lo puedes poner también en paralelo con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17.
problema técnico aquí. Tell you when it went from the papacy to America. Now I can't. We're back online for everybody online. If you give the mic back to Shemaine. Bueno, ya estamos de vuelta aquí para todas las personas So en Shemaine, did I línea. answer your Por original favor, question? pásenle el micrófono de vuelta a la anciana Shemen. Anciana Yes, Shemen, but yo respondí continue tu your pregunta original. thoughts before Sí, we pero por favor, before the cutting. continúa con tus pensamientos. If I haven't said this already, which Si I no thought I lo, had, si no lo dije anteriormente, yo creo que lo dije. I think Curtis has said it, if not others, Yo creo que Cortis lo ha dicho, si no es que otra persona, that you go from the papacy de que vas del papado to the USA. a los Estados I put that Unidos. in parentheses without that means I don't know what the USA is. Lo voy a colocar en signo, Are ahí we okay with that? entre comillas, porque yo no sé I'm not qué, explaining or defining what the USA is in that. qué representa los Estados Unidos. No estoy intentando explicar ni tampoco dar It's detalles definitely sobre lo not que the significa people, los Estados Unidos en aquella historia. 300 million, Definitivamente and it's no son definitely las not the country, personas. the landmass. Definitivamente tampoco es el país, So es it's decir, la something masa de else. tierra. Así que bueno, debería de ser So the only alguna thing you've otra really got cosa. left is the government, Lo único que te quedaría allí entonces sería el and gobierno. that's too broad as well. Y esa definición también es bastante You go from the amplia. papacy to the USA. Vas del papado a los Estados Unidos I'm saying it's 1989. y yo diría que es 1989. So that's where the king of the north changes. Y allí es donde tú ves ese cambio del rey Did del I norte. answer the question back from whatever 2025? Te respondí la pregunta que tenías desde 2025. So it's almost a year now, Ya pasó casi and un año it's 1989. y es A 1989. year to figure that out. Un año para resolver eso. Now. Sophie, I hope you're happy. So that Sofía, was that. espero que estés feliz. All good? ¿Todo Okay. bien? Your Bueno, next question is what's good and bad? ahora tu siguiente pregunta fue qué era lo que es bueno y qué es lo que es Who wants to malo. tell us what good and bad means? ¿Pudieras por favor decirnos qué quiere decir bueno o malo? What's the marker for good and bad? ¿Qué es lo que representa lo bueno y lo malo? Is it human rights? ¿Acaso serán los What? derechos Oh, humanos? human rights. Yeah, is it? Derechos humanos. So we're going to say human rights Entonces diremos derechos humanos and no rights. y ningún derecho. For whom? ¿Para quién? The people, the nation, I don't know. Para las So personas, para in la the good nación, no lo phase, sé. Bueno, men in America had human rights, en un buen sentido, hombres en los Estados Unidos tienen derechos humanos and those same men now have no rights? y ahora esos mismos hombres ya no tienen derechos. Después, The right, protection of human rights. And now, yes, they still have rights, but maybe the right is, I don't know the word in English. Halfway. I'm okay with human rights. yo estoy de acuerdo con la definición de derechos humanos, I'm asking whose rights? pero te estoy preguntando, ¿derechos de quién? Which people?
¿De cuáles So I've got personas? minorities, Minorías, alguien dijo. Yeah. double M, immigrants, Inmigrantes. anything else? Algo más. That was Laura. What's a minority? A ver, Lara, ¿qué es una minoría? Can I have the mic? Por favor, denle el micrófono a ella. People who are easily oppressed in our society. I think that we have a lot of Gente que, definitions for this. gente que es fácilmente oprimida dentro de nuestra sociedad. Yo creo que hay bastantes indicativos de esto. The word minority means the numbers are less than the others. La palabra minoría significa que el número es menos que el resto. That's a definition, but not the only. Esa es una definición, pero no la única. Sorry, I didn't understand what you said. That's a definition, what you Esa, said right now, esa es la But- definición, la que te acabas de but decir, it's not the only one. pero no es la única. Which one did you mean? ¿A cuál te refieres? About the people that are easily oppressed in our society. Sobre las personas que son fácilmente oprimidas dentro de nuestra sociedad. So I'm going to cross out minority then, Entonces, yo voy a and you're saying tachar la easily palabra oppressed. minoría y la voy a reemplazar con fácilmente oprimida. Is that right? ¿Está bien? I think people will understand with minorities. Sorry? I think people in this contest will understand with my minorities. Yo creo que en este contexto las personas entenderían lo que significa minoría. So it is minorities. Entonces, minoría. Minority means there's not a lot of them. Y minoría significa que No. no hay muchas de esas personas. They have less power. No, I've tienen got menos easily poder. oppressed, Voy entonces a and I quedarme cross minorities out. fácilmente So am I oprimidas writing what you've told me? It's y voy a okay, tachar all you minorías. want. Estoy haciendo lo que How- tú, The way you prefer can be. estoy haciendo lo que tú me digas. No, bueno, Okay, como I'm tú only writing what you quieras. said. Bueno, entonces yo voy a seguir así como Anyone tú me lo else? acabas de decir. ¿Alguien más? Project 2025. That's the easily oppressed is the poor. Esas personas que son fácilmente oprimidas son la gente pobre. No one? Nadie. Women Mujeres who are not immigrants no son inmigrantes and y they're not easily oppressed. no son I don't think. fácilmente oprimidas. At least in the context of Project 2025, I don't think they're easily oppressed. Al menos dentro del contexto del proyecto 2025 yo creo que no son fácilmente oprimidas. If you go to, I'm going to use the word an immigrant, Si tú te vas con, por ejemplo, and inmigrantes, if you ask them, si les preguntaras do you have the same rights as others? si tienen los mismos derechos que el They resto, would say, ellos te dirían no. que no. If you went to, I'm going to use the word minority, Si tú te vas, por ejemplo, con la palabra minoría, and I said, a minority would be Chinese, una minoría diría, serían las personas Filipino, chinas o gente filipina South Asian. o del sudeste asiático. Do you have the same rights as everyone else? They would say, not really. Si tú les preguntaras, ¿tienen los mismos derechos que el resto? Ellos te dirían, no realmente. If you go to women, Republican women, Pero si tú te vas hacia las and you mujeres, say, mujeres republicanas, do you have the same rights as men?
y le preguntarás, ¿tú tienes los mismos derechos que los hombres? What would they say? ¿Qué te dirían ellas? Of course we do. Claro que sí, We have equal value and we have the same rights. tenemos el mismo valor y tenemos los mismos derechos. We have equal value Tenemos el mismo valor and we have the same rights. y tenemos los mismos So it derechos. depends which women you ask. Entonces, depende de la mujer a la que le preguntes. So we could impose our morality upon people. Porque a veces tendemos a imponer nuestra propia moralidad sobre las If you ask personas, them, pero si les preguntases, you get different answers depending on who you ask. vas a obtener diferentes respuestas dependiendo de a quién le preguntes. Anyone want to comment? ¿Alguien quisiera comentar? Laura? With the mic Lara, first. Oh, you por favor, espérate por el micrófono. But aren't the Republicans who are defining our worldview? ¿Acaso no son los republicanos los quienes están definiendo nuestra Not visión del woman, mundo? not men's, not a black Republican. No son las mujeres, no son hombres, no es un republicano pues de color. So what them thought think is not that important for us. Mm, I no, apologize. I'm not. no entendí esa última parte. Sometimes I'm not clear what you're saying. Di- It's di- just disculpa, no it's estoy just claro your de lo que accent. Sometimes I dijiste. struggle. Es solamente que Could you have another lidio go for me? I'm bastante sorry. con tu acento. ¿Puedes por favor repetirlo? It's my fault. I really apologize. Es mi culpa, me disculpo, en serio. Não define a moralidade por o que eles falam? It's not what any Ah. Republicans say that will define our worldview. No es lo que diga cualquier republicano lo que va a definir nuestra visión del mundo. Be it a Republican woman, a Republican black person, or anybody. Ni una mujer republicana, ni una persona de color republicana, ni nadie. When you say ours, you mean yours. Cuando tú te refieres a nuestra visión, te refieres a la tuya sola. I didn't mean to say it rudely. I just meant when you said it. I don't mind if you're saying the movement, but you're yours when you said that. No lo quise decir de una forma rústica o grosera, sino que cuando te referías a Who's nuestra, the te referías Secretary of solo a la State? tuya. ¿Quién es el secretario de Estado? Marco Rubio. Marco Rubio. What's he classified as? ¿En qué grupo él se An clasifica? immigrant, En un inmigrante, which makes him a minority. lo que lo torna una minoría. Everybody's familiar with that? ¿Están familiarizados con What eso? country he's from? ¿De qué país sea él? He's Cuban. Él es cubano. Yeah. So, oh, that's someone else. You're going to give it a name. ¿Alguien más? So we'll do that in the. Yeah, we'll go through that one then. Bueno, ya vamos The a ir title con is- ese. El título es Curtis. You said who? I mean, I know you're the Cortis. same person, but you said something. Just put it on mic. Cortis, dijiste algo. This is Sé que important. mencionaste un I nombre just ahí. said which is really the second most powerful person in government, Diría yo que sería la segunda persona más importante del gobierno. more powerful than the vice president. Incluso está por encima de un vicepresidente. The vice president. Chief means boss. Jefe significa, pues, jefe. So it's the boss of the staff. Entonces, quiere decir de que es el jefe entre Who are the jefes. staff Ahora, that she's the ¿qué, boss of? qué administración es de la cual él es jefe? So
That's an accurate answer. I'll give you a less accurate one. Bueno, esa es una respuesta precisa. Ahora yo les voy a dar una menos The precisa. White House La Casa Blanca isn't just like 2 or 3 people, it's several hundred. no se compone solamente de 2 o 3 personas, sino de This muchas, person runs the White House, muchos cientos de personas. Y esta persona simply put, dirige la Casa Blanca, diciéndolo en which términos makes simples y this llanos, person, as Curtis said, the second most powerful person in the country, lo que la convertiría, así como dijo Cortis, en la segunda persona which is más not the same as a poderosa del chain of país. command. Y eso no es lo mismo a un cambio de liderazgo, Because that would be the vice president. porque So entonces se just so that volvería you un know the difference. vicepresidente. Solamente para que sepan And cuál as es we la just diferencia. heard, that Susie Wiles, it's a woman. Y ya han visto que Susie Watts es una mujer. We'll do one more. Una más, Foreign Secretary. secretario de Asuntos Exteriores. Who's that? ¿Quién es ese? Okay, so while we're looking for that, who's the boss of the FBI? Bueno, alguien va a ponerse a buscar eso. Ahora les pregunto, ¿quién es el jefe del FBI? FBI. Del FBI. It's not a regular white guy. No es un It's tipo Kash blanco Patel. regular, sino Kash Patel. Could you imagine a Patel Pueden imaginarse un being Patel allowed to run? I ten- think this is Hoover's department, isn't it? dirigir un departamento como este. Whether or not. So let's just check. Like a vacuum cleaner. So, yes. Edgar Hoover was a Edgar bit of a Hoover. strange person. Es una persona bastante extraña. He was. Can you imagine going from Hoover Se pueden imaginar to a Patel? pasar de I'm Hoover not talking about a the Patel. individual Cash Patel, but just to allow a Patel to be the head. It's No estoy hablando de un individuo, no estoy haciendo referencia a un individuo, sino que estoy hablando de que se pueden acaso imaginar a it's un as Patel close to letting Obama be the president. en esa oficina. Es más o menos parecido como un boomer siendo presidente. It's just that when we talk about minorities and immigrants and women, Es solamente que cuando comenzamos a hablar de if you look at the makeup of the minorías, administration, it just doesn't mujeres, hold. es que cuando comenzamos a abordar todo este tema de la administración es que no es el todo. So I'm not ignoring No what estoy all you're all reading in the newspapers. ignorando todo lo que han leído en los What periódicos. I think I'd like to understand is what goes from good to bad. Yo lo que pasa es que lo único que yo quiero entender es qué es lo que pasa de ser bueno a ser malo. I should have known, but I didn't. Debí de haberlo sabido, pero That we no even fue have así. an Adventist De que hemos tenido helping to write Project adventistas 2025 que han and it's a person escrito of color. el Top of that. proyecto 2025. So who wants to tell me what's good, what goes from good to bad? What is bad? ¿Quién me quiere decir cómo pasamos de bueno a malo? ¿Qué es lo que es malo? Help us, Curtis, to understand what do we mean by good and then bad. Dinos, Cortis, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos de que fuimos de lo bueno a Before lo you answer, malo? I'm not denying what's on the board about all of that, Por cierto, no es que esté negando todo lo que está but aquí there en has la to be something pizarra sobre todo esto, more than that, pero yo creo que debería haber algo que va más allá de conceptually eso, speaking. a nivel conceptual. How power is going to be used.
¿Cómo va a ser utilizado el poder? So you're saying that was the change. Entonces me dices de que eso fue un cambio. So what is this power Ahora pregunto, ¿qué es that este you refer poder to? a lo que tú haces referencia? Whose power? What power? ¿Qué poder? ¿Cuál poder? The power that the kingdom has. El poder que tiene el reino. So the kingdom is the USA. Yeah. Entonces el reino sería los Estados Unidos. And then that bad woman Y luego esa mujer mala is going to abuse the power that they have access to. va a abusar del poder del cual tiene acceso. So the USA had power Entonces los Estados Unidos when tenían it was poder, good, era bueno and it still has power. y todavía tiene poder. Um, I don't want to make a big point, but I'm going to just say the same power. No quiero hacer un punto tan importante sobre esto, pero vamos a decir, es el mismo And poder, now it's going to misuse or misappropriate or weaponize that power. pero la diferencia es de que ahora va a utilizar de forma inapropiada o mal utilizar ese Is that a fair poder. representation? Yeah. Eso es justo lo que tú estabas So diciendo. when we Sí. frame it that way, Entonces, cuando lo enmarcamos así, these 3 bullet points that we have, estos tres asteriscos que you tenemos can aquí, see that in certain situations, puedes verlo en ciertas at situaciones, certain times, en ciertos periodos de as tiempo, you may be reading in the news now. tal como puedes estar leyendo en las But that's noticias not the ahora. fundamental change that's happened. Pero ese no es el cambio fundamental que está aconteciendo. If we go way back into history, Si vamos bien atrás en la we were historia, nowhere near the 7th, sabemos de que estamos en el séptimo and those 3 things were happening. y esas tres cosas están Those pasando. 3 bad. When I say those 3 things, I mean those 3 groups. Cuando hablo de estas tres cosas me refiero a estos tres grupos que están siendo So pues señalados. I want to suggest, in answer to Shemaine's question, Ahora, yo quiero it's sugerir not just that. de que no es It's not just solamente the eso, oppression of women no es solamente la opresión de las mujeres or attacking the easily oppressed. o atacar al que es fácilmente Because America was oprimible, doing that before. porque los Estados Unidos estaba With all haciendo those eso 3 things. anteriormente contra estas This tres is a bigger cosas. issue Yo creo que esto es un tema más amplio than just the easily oppressed, the immigrants and women. que simplemente oprimir a inmigrantes y mujeres. And I'm not saying we shouldn't be focused upon those, Y no digo de que no deberíamos de tener el foco but sobre we do estos, know pero lo que sí sé about verse 42. sobre el verso 42, Verse 42 el verso 42 speaks about either we say external or worldwide. se nos habla sobre, lo voy a decir así, lo externo o lo mundial. And that becomes significant Y eso es lo importante, because you're forced then to go beyond what we would classically define as easily oppressed immigrants or women. porque entonces estaría forzado a ir incluso más allá de fácilmente oprimibles mujeres e inmigrantes. And it also goes beyond what you've seen in the newspapers Y también va a ir mucho más allá de todo lo que hayas visto en los where artículos de America periódico, donde los Estados goes Unidos to Europe va a Europa and supports and encourages y apoya right-wing factions or governmental parties in European countries. a las varias facciones de partidos de derecha dentro de la Unión So it's not Europea. just making copies of mini copies of America. Así que no solamente que estén haciendo mini copias de los Estados I'm not Unidos, saying it's not true, no digo que no sea cierto, but I'm saying it still doesn't address the underlying question of what has changed. sin embargo, todavía no responde la pregunta subyacente de qué es lo que ha cambiado. So even though it may not have been defined here,
Así que aunque no esté completamente hopefully definido we can aquí, see that this generic answer espero que podamos ver que esta respuesta fits genérica on every level. eh, That sirve the en cada power nivel, that the USA wields de que el poder de lo que los Estados Unidos is mantiene now changed, ha cambiado, misappropriated, misused. ha sido utilizado de forma incorrecta. Pedro. Pedro, I'm trying to think of a real life example of that, even though we're not yet there. estoy intentando coger algún tipo de ejemplo de la vida real, incluso aunque no hayamos llegado allí todavía. We know the power that the United States has exert in foreign countries already. Sabemos del poder que los Estados Unidos ha estado ejerciendo en países, Either we want to en talk otros about it in países the ya, terms of interventions or invasions. sea que estemos hablando en términos de intervención o So de it cannot be that. invasiones. Así que no puede ser eso. But we're listening the word annexation Pero hemos, recently, pero hemos recientemente estado escuchando sobre la palabra Annexation. anexar, like Canada, Greenland, which is NATO. como en el caso de Canadá o Groenlandia, que son parte de la NATO. Is that sort of thing that Eh, verse 42 is alluding to? Or o sea, la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. is that the real bad marker that we're looking for? ¿Es acaso eso lo malo? ¿Es acaso eso el marcador malo que estaríamos buscando? Cortis, Not directly in answer to that question. No, and then no estoy intentando responder de forma directa aquella pregunta de It's a Pedro, comment, not a question. sino es un That- comentario. When we think of the time period of the Seventh Kingdom, Que cuando hablamos del periodo de tiempo que tiene que ver con el séptimo reino, for me, it's in the context of the close of the Great Controversy. para mí se encuentra eso en el contexto del cierre, de la gran So, controversia. whatever answer the answer is to Así the que question you asked, Así que sea cual sea la respuesta a la pregunta que estás for haciendo, me, has to tie to where the Great Controversy began. para mí esa respuesta está vinculada a cuándo fue que comenzó la gran controversia. And that Great Controversy isn't about any of the examples where we've seen that on earth. Y esa gran controversia no tiene nada que ver con aquellos ejemplos que hemos llegado a ver aquí en la Tierra, i.e., that chiasm we create of racism, worship, sexism, ese quiasma que hemos creado de adoración, racismo y sexismo, no, sexismo, underlying adoración y principle. racismo, ese es un principio And that's what the Great subyacente. Controversy is about, Y yo creo que sobre eso trata la gran controversia. which I suspect is the abuse of Y, power. y yo sospecho que es así, es el mal uso del poder. did that to answer your question? ¿Eso Or respondió were you tu looking for pregunta specific examples? o estás buscando ejemplos específicos? This probably doesn't answer your question, Probablemente esto no responda a tu pregunta and it doesn't relate directly to what Curtis said. y tampoco se relaciona directamente con lo que acaba de decir Cortis. One of the things I think people haven't realized, many people haven't realized about Obama's two terms. Pero yo creo que hay algo de lo que la gente todavía no se ha dado cuenta sobre los dos términos de Obama. That he was on a mission to undo something. Él estaba en una misión para deshacer algo. So I just want to say this. I know we've run out of time. Ahora, yo solamente voy a decir lo siguiente, y yo sé que ya me pasé de We tiempo. speak about the United States, King of the North, Hemos estado hablando de los Estados Unidos, el rey being del the King of norte, Kings, siendo rey de reyes, a unilateral phenomena. un fenómeno unilateral. I think what we haven't realized, Yo creo many que of us, de lo que no nos hemos dado cuenta muchos de nosotros, certain commentators in the world have seen this, a muchos comentaristas en el mundo han visto lo siguiente. so if I use unilateral U, multilateral M,
Así que si yo utilizo la palabra unilateral y multilateral, we kind of have this idea, we a, ve- teach. a veces tenemos esta idea o hemos enseñado. So I'll just do this 1989 and I'll just say the end. Voy a simplemente a decir que lo primero sería 1989 y We termina tend en to el final. think that the unilateral thing A veces tendemos a pensar de que aquella fase unilateral is here towards the end. se encuentra aquí casi This llegando al America that we final. see now. Estos Estados Unidos que vemos ahora mismo. But what I want to say is, Pero lo que yo quisiera decir es lo siguiente. for a start, these lines are not waymarks, so they're not accurate. Por cierto, estas líneas no son hitos, así que no es So nada don't misread preciso. this. Así que no vayan a This is malinterpretar lo Obama. siguiente. Estos serían los términos de Obama. That's not right, is it? No está bien OB? escrito, ¿verdad? Oh, okay, just the H. Ah, ok, borro la H. So we've got 8 years. Tuvimos 8 What años. was Obama's mission? ¿Cuál era la misión de His Obama? vision Su for the visión United States. para los Estados And Unidos. I'm going to say, which he was successful in accomplishing. Lo que yo diré que tuvo mucho éxito en cumplir. Just have a guess if you're not sure, Gabriel. Solamente pueden adivinar si es que no están seguras y Restoring seguros. trust in the United States. Restaurar la confianza en los Estados Restoring Unidos. trust in the United States. Restaurar la confianza en los Estados Curtis. Unidos. Y Cortis. Taking the USA down a notch. Llevar a los Estados Unidos a un Its status, foso. bringing its status lower. Lo que tú quieres decir es que es rebajar el estatus de los Estados Unidos. Anyone else? ¿Alguien más? In the symbol that we're using, what do I put there? En el símbolo que hemos estado utilizando, ¿qué debería Big entonces M. yo de colocar allí? Una M Okay, everybody grande. okay with that? Todo el mundo está de acuerdo con Threat? eso? Yes. Sí. It took him 8 years, I'm going to Sí. say, to reinvent America. Le tomó 8 años, diré, reconstruir Estados Unidos, If reinventarlo. that's the case, if that's what his mission was, Si ese fue el caso, si es what que esa fue is su before visión, him? entonces, ¿qué es lo que hubo What do we have to antes put de él? there? ¿Qué deberíamos de colocar allí? A big U. Una I've U put bien grande. 1989. Yo coloqué aquí You put 1989. 91. Pueden poner You can 91 go further back. o incluso un poquito más But atrás. that's what his mission was. Pero eso fue lo que fue su misión. This U that we're in now Esta U en la que nos encontramos hoy is en just the día last fling. es solamente la última parte. It's the last. That was the last tango. But yes, I was gonna, it. Yeah, it's the very last fling of a dying phenomena, a dying empire. Sí, es el último impulso de lo que pudiéramos decir que es un imperio moribundo. It's not going to come to a good end. No va a terminar en un buen resultado. And even now, E incluso hoy en día, the U isn't really winning like it won before. en este periodo de U, ni siquiera están ganando In como this, lo in this, hicieron I call it this antes. dispensation, Diría yo que en esta dispensación it was doing well. estaban haciéndolo, We'll call pero it bien, success. bien. Es más, vamos a llamarle éxito. That's success. Así se escribe éxito. Success. Success, éxito. Obama undoes all of that. Obama se deshace de todo We're aquello going to make America great again. y volvió a hacer a los Estados Unidos grande de nuevo. And in this era, Y en esta última era, I'll just say not so successful. yo diré que no son tan exitosos. There's so much mounting evidence that Hay- it's not working. Hay muchísima evidencia que te dice que no está resultando bien. The end, El final, multilateral multilateral and unilateral. y unilateral.
Let's close this prayer. Bueno, Oh, vamos a cerrar any con una comment? Yeah. oración. Ah, hay un comentario, ¿sí? Oh, That's what made Trump's first term so significant after those 8 years. Eso fue lo que hizo el segundo, eso fue lo que hizo el primer término de As the Trump, last president of the Sixth Kingdom. algo tan importante because en it's comparación a topical lo de Obama. about what was discussed locally here. Bueno, esto es un tema de lo cual hemos hablado aquí de forma local. I'm going to put another dispensation here. Yo voy a colocar aquí We'll un call pequeño that trazo de una Trump 1. dispensación. Yo a este le llamaré Trump número 1. And without, Curtis hasn't developed that, but he said that's why Trump 1 is so important in this story. Y bueno, más o menos lo que Cortés dijo, que esa es la razón por la cual Trump número 1 era algo tan importante en esta historia. I want to thank everybody, Bueno, me gustaría agradecerles a todos, both everybody that came to join us in person, todas aquellas personas quienes vinieron aquí a unírsenos en joined us persona, online. para todas aquellas que se nos unen en línea. Many of us are going to be returning home in the next couple of days. Muchos de nosotros vamos a estar regresando a nuestras casitas en los Some of us are in siguientes tears over días. that. And of course, I want to thank everybody who took made the effort to join us online as Y always. por supuesto, me gustaría también agradecerles a todas aquellas personas Thank you quienes hicieron for el the gran technical esfuerzo de team. reunirse en línea. Gracias por la fraternidad. Thank you to our two coordinators, Gabriella and Vadim. Cofraternidad. Gracias también a Gabriela y a Vadim, All the other quienes nos translators that coordinaron. did a phenomenal job. Para todos aquellos y aquellas Thank you to traductoras, Maurice for all traductores que the hicieron un gran technical work trabajo. here. Gracias también a Maurice, quien hizo And a un big gran thank you trabajo for técnico every aquí. member who joined us. Y también muchas gracias para todas aquellas y aquellos pray. miembros que se nos unen. Vamos a orar. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that we've come to the end of the Holy Sabbath. que hemos llegado al final de este santo sábado. We've come to the end of our weekend meeting together. Hemos llegado al final de esta reunión de fin de semana All juntos. the studies that have been done both last week and this week, Por todos aquellos estudios que se han estado haciendo tanto la semana we pasada como pray esta that semana. they will have an impact on people's lives individually and corporately as a movement. Oramos para que estos mensajes también hagan un impacto a nivel individual y también a nivel corporativo como movimiento. I just want to thank you, Lord, for allowing each of us to be here, Y me gustaría también agradecerte, Dios, por permitirnos estar a cada uno de nosotros that we aquí, might be blessed by the teaching, the studying, and the fellowship. que podamos estar siendo bendecidos por las enseñanzas, los estudios y también por la unidad y In andar Jesus' juntos. name, amen. En el nombre de Jesús, amén.